Muy buenas, bienvenidos a Canal Dicen. Vamos a ver ahora en esta clase ejercicios de álgebra de funciones. Vamos a aprender a hacer las diferentes operaciones entre dos funciones. Antes que nada, ustedes deben tener este conjunto de reglas que vamos a escribir en una hojita aparte donde ustedes puedan ver cada una de las reglas. Cuando nosotros hablamos de álgebra de funciones, tiene que ver con las diferentes operaciones que podemos hacer con las funciones. En este caso, más precisamente, vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación de funciones. Después veremos la división de funciones, f dividido en g dividido en f. Y por último, también veremos la composición de funciones, f compuesta con g o g compuesta con f. Bien, entonces vamos a hacer las reglas que tenemos que tener en cuenta para estos ejercicios. Vamos a subdividirlo en tres casos. Aquí está. Entonces vamos a ver entonces. Primero, cuando yo tengo que hacer la suma, la resta o la multiplicación de dos funciones, lo que debo hacer como primera regla es, o sea, el paso 1, podemos decirlo, es ver si el dominio de f intersecta al dominio de g. Por supuesto, yo me voy a hacer un signo de pregunta. No, perdón, acá. Tengo que ver que eso suceda. Si no sucede esto, yo no puedo hacer ninguna de estas tres operaciones que tengo acá. ¿Mm? Bien. Una vez que tengo esto, luego puedo hacer la otra operación. Es decir, puedo hacer la suma, la resta, la multiplicación de las dos funciones. Y ahí después ya puedo hacer cualquier operación que me pidan. Por ejemplo, hallar los ceros de la suma, los ceros de una multiplicación, ya cuando tengo la función acá. Entonces, ahí tengo la primera regla para la suma, la resta y la multiplicación. ¿Qué pasa en el segundo caso cuando yo tengo que hacer división de dos funciones? Cuando yo tengo que hacer división de dos funciones, debo tener en cuenta, como la primera regla, es que el dominio de f intersecte al dominio de g menos los valores que hacen que la función que está en el denominador sea igual a 0. Es decir, los valores que hacen que g sea igual a 0. Una vez que yo tengo esto, recién puedo hacer en el segundo paso la división de las dos funciones. Y por supuesto, después cuando yo ya tengo la expresión de la división, podré calcular cualquier valor particular que me pidan en el ejercicio, por supuesto siempre y cuando esté en el dominio de la función. Si a mí me piden, por ejemplo, al revés, es decir, g dividido en f, la primera regla que debo ver que se cumpla es que el dominio de la g intersecta el dominio de la f menos los valores que hacen que f sea igual a 0. Ya veremos unos ejemplos. La idea es que ustedes tengan primero su conjunto de reglas para poder hacer los ejercicios. Entonces, una vez que ya se cumple la primera condición, ya puedo hacer la división, por supuesto. Y después, por supuesto, puede venir el paso 3 cuando me dicen indique los ceros de la división o calcule un valor particular de la división para un número específicos. Por ejemplo, que me diga g de f en 0 y así. O bien los valores de x para los cuales g de f es igual a 0. Esto y esto es muy diferente, ¿no? No es lo mismo. Tiene la misma pinta, pero no es lo mismo. Bien. Entonces ahí tenemos esto. Tenemos entonces la primera regla, suma, resta, multiplicación. Aquí tenemos el conjunto de reglas que se debe cumplir. La segunda regla, que es para la división, tanto de f dividido en g como g dividido en f. Y después tenemos la composición de dos funciones, f compuesta con g, que es lo mismo que hacer f de g. Entonces, en este caso bastante particular, debe cumplirse primero que el dominio de la f intersecte al rango de la g. Si sucede esto, recién pueden hacer
la composición de las dos funciones, f de g. Y por supuesto pueden seguir con el tercer paso, que es calcular los ceros de la composición o los valores para los cuales f de g es igual a 0. Cuando me preguntan los x, que calcule qué valores de x hacen que esto sea igual a 0. Bien, vamos a ver el caso que sea g compuesta con f, que sería g de f. Entonces ahí tengo que ver que el dominio de la g intersecte al rango de la f. Una vez que tengo esto, sigo con el segundo paso, que es la composición de g compuesta con f. Por supuesto, también se puede calcular el dominio de la compuesta, de la función compuesta, si es que me lo piden. Bueno, entonces este es el conjunto de reglas que yo necesito para hacer los ejercicios que vamos a hacer. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Y a esto lo vamos a hacer más pequeño para tenerlo en un costado de la hoja. Esto será nuestro machete, donde veremos las reglas que tenemos que tener en cuenta. Bien. Entonces vamos a ver un ejercicio. Vamos a copiar este. Tenemos nuestras dos funciones. Vamos a ver. Aquí están. Entonces ahí están mis dos funciones. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las diferentes operaciones que tenemos acá con esta función. Entonces, vamos a copiar este ejercicio. Lo vamos a trasladar para acá. Entonces, vamos a ver. Tenemos f de x es igual a raíz de x menos 1. Y g de x es igual a x cuadrado. Tenemos una función cuadrática y una función irracional. Entonces calculo el dominio de la función f, sería lo de adentro mayor o igual que 0, porque esa era una de las reglas para los dominios de las funciones racionales, irracionales, cuando la potencia era par. Entonces, si esto tiene que ser mayor o igual que 0, ¿qué quiere decir esto? Si yo lo paso al 1 sumando, sería que x sea mayor o igual que 1, es decir, que el dominio de f vaya desde 1 hasta más infinito. Puedo calcular el rango de la función, teniendo en cuenta que el rango de la función son los valores de ahí, y observemos que una raíz cuadrada siempre devolverá valores positivos, es decir, desde 0 a más infinito. Nunca me devolverá un valor negativo una raíz cuadrada. Tengo el dominio y rango de la función f, puedo calcular el dominio y rango de la función g. Recuerden que es una función polinómica de los reales. El dominio son los valores posibles que yo le puedo dar a la letra x. Y el rango de la función va a ir cerrado en 0 a más infinito. Recuerden que el rango son los valores de y. Entonces, si ustedes observan, cuando ustedes reemplacen valores de x acá, siempre le va a dar positivo porque están elevado al cuadrado. Estos de los rangos, muchas veces yo lo pongo con puntos suspensivos porque si no pueden identificar los rangos de las funciones, lo que yo les sugiero es hacer una tabla de valores con el dominio y hacer el gráfico. Y una vez que ustedes tienen el gráfico, ya pueden detectar el rango de las funciones simplemente observando el gráfico y leyendo, como yo digo, desde abajo hacia arriba en el gráfico, y ustedes van a ver cómo varía desde 0 a más infinito el rango de esta función y el rango de esta función. Entonces, una vez que yo tengo el dominio y rango de las dos funciones, más allá de que no me lo pidan, esto me sirve para mantener una buena práctica de cómo calcular los dominios y rango de las funciones, porque después podemos hacer sencillamente las operaciones que nos piden. Por ejemplo, me dice que haga f más g. Entonces observen acá, para que yo pueda hacer el dominio, para que pueda hacer f más g, tengo que ver que el dominio de f intersecte al dominio de g. Grafico en la recta numérica
el dominio de F. Dice, cerrado en 1 a más infinito. Vamos a hacer un puntito cerrado. Y este, el rango de G, el dominio de G, dice todos los reales. Entonces es una flecha de izquierda a derecha. Y ahí tengo que ver dónde se intersectan. Podemos ver que se intersectan en esta zona. Entonces, efectivamente, se intersectan. Entonces yo puedo hallar la operación suma de F más G. Incluso puedo indicar el dominio de F más G. Efectivamente, el dominio de F más G va a ser cerrado en 1 a más infinito, que es lo que ustedes están viendo acá. Entonces ahí ya puedo hacer el segundo paso, que es la suma de las dos funciones. Simplemente poniendo los valores que corresponden a F y a G. Bueno, una vez que tengo esto, puedo hacer responder cualquier pregunta que me pidan con respecto a la suma. Por ejemplo, vamos a poner en un tercer paso que me diga, que calcule si existe, me preguntan así, en algunos exámenes, preguntan, F más G en 0, ¿existe? Y bueno, yo simplemente tengo que ver si el 0 pertenece al dominio de la suma. Podemos observar que el 0 no pertenece. Entonces yo voy a decir F más G en 0 no existe. Y si me dice justifique, tengo que decir, pues, X igual a 0 no pertenece al dominio de la suma. ¿Está bien? Ahí termina el ejercicio, no hay que hacer nada más. Bien. Bueno, ¿qué pasa si me dice, existen algunos valores de X? Como cuarta pregunta. ¿Existen valores de X donde F más G sea igual a 0? Me preguntan así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Tengo que agarrar la suma e igualarla a 0 y tratar de resolver la ecuación. Me dice que la suma es igual a 0, entonces despejo x cuadrado va a ser igual a menos la raíz de x más 1. Y si ustedes pueden observar, esto no tiene solución a esta ecuación porque nunca un valor al cuadrado me va a dar un número negativo. Entonces yo voy a decir que no existen x pertenecientes a los reales tales que la suma sea igual a 0. Si ustedes lo quieren ver gráficamente a esto, ¿qué significa? Lo que ustedes están tratando de encontrar acá serían los ceros de la función, es decir, si hay algún valor de x donde la suma de las dos funciones va a hacer que la gráfica cruce al eje y. O sea, ¿qué quiere decir esto que no hemos podido hallar? Que es una función que viene por esta zona, que viene así, por esta zona, pero no quiere tocar al eje x. ¿Está bien? Así se puede interpretar esto cuando no existen valores de x de tal manera que la suma sea igual a 0. Ahora bien, si a mí me hubiera dado un valor, es decir, si hubiera podido despejar la letra x, por ejemplo, si este hubiera sido un menos, aquí hubiera habido un menos, esto iba a pasar sumando, entonces aquí me va a quedar positivo. Entonces eso sí, eso ya va a ser una ecuación que ustedes podrán resolver. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una función que pasará de alguna manera por el eje X, intersectándolos en algunos lugares que serían los valores que ustedes obtengan de esta ecuación cuando esto sea un signo más. Como no sucede eso, ahí termina el ejercicio. ¿Qué pasa si me dice calculame? Esta es la tercera, cuarta opción, una quinta opción. O sea, es un ejercicio donde me hacen múltiples preguntas. Por ejemplo, que me digan f más g en 2. Entonces me preguntan, ¿existe f más g en 2? Y bueno, me fijo. Si yo puedo reemplazar, si mi 2 pertenece al dominio de f.
Entonces observemos el dominio de la f más g, perdón, el dominio de f más g es desde 1 más infinito, entonces podemos observar que el 2 pertenece al dominio de la función. O sea que sí existe. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes lo pueden repasar al 2, donde está la letra x. Y por supuesto lo calculan. Esto le va a quedar raíz de 3 más 4. Y ahí termina este ejercicio cuando me proponen la suma de dos funciones. Vamos a borrar ahora esto. Acá. Aquí lo borro. ¿Qué pasa si me dijeran, por ejemplo, que en vez de suma, sea un producto? Es la misma regla, el dominio de f debe intersectar el dominio de g, y por supuesto acá va a ser un producto. Acá va a ser un producto. Y acá, en este caso, no es el dominio de la suma, va a ser el dominio del producto. Y supónganse que le preguntan, ¿existe f por g en menos 2? Ustedes van a decir, no existe f por g en menos 2. ¿Por qué razón? Pues, si le dicen justifique, x no pertenece al dominio del producto. Porque ustedes observan, el dominio del producto es desde 1 a más infinito. Bien, vamos a hacer ahora, por ejemplo, una división. Vamos a borrar ahora esto. ¿Qué pasa si me dijeran la división de estas dos funciones? Bien, vamos a borrar. División de f con g. Entonces tengo mi división, entonces tengo que ver. Acá me lo dice, para la división debo hacer el dominio de f intersección del dominio de g menos los valores que hacen que g sea igual a 0. Entonces, vamos a reemplazar eso acá, menos los valores, yo lo puse con rojo acá, los valores que hacen que g sea igual a 0. ¿Qué valores son los que hacen 0 a la función g? Aquí lo tienen, esta es mi función g. ¿Qué numerito hace 0 a esta función? Y bueno, 0. 0 al cuadrado me da 0. O sea que x no puede valer el valor 0. ¿Qué tengo que hacer con esto? Debo graficar el dominio de f, que es desde 1 más infinito. Debo graficar el dominio de g, que es todos los reales, menos el valor 0. Entonces vamos a hacer un circulito abierto. Acá tengo el 0, entonces hago un círculo abierto. Y tengo que ver si en esa zona se intersecta. Claro que sí, si se intersecta en esta zona, entonces está el dominio de mi división. El dominio de f dividido en g es cerrado en 1 a más infinito. Una vez que yo ya tengo mi dominio, puedo seguir con el segundo paso, que es la división de las dos funciones. Simplemente escribiendo arriba en el numerador la función f y abajo en el denominador la función g. Perfecto. Me pueden pedir que me fije si f de g en 0 existe. Obviamente ustedes van a responder no. ¿Por qué razón? Pues x igual a 0 no pertenece al dominio de la división. ¿Lo ven? Porque no pertenece al dominio. ¿Qué pasa si me dicen en un cuarto paso f de g en 2? Que lo calcule. Es decir, me preguntan si existe. Y bueno, yo voy a responder que sí. ¿Por qué razón? Porque el 2 pertenece al dominio de la división, o sea, está dentro del 1 a más infinito. Entonces f de g en 2 lo puedo calcular simplemente reemplazando el 2 donde está la letra x. ¿Lo ven? Ahí lo reemplacé. ¿Qué pasaría si ahora me preguntaran en un quinto paso
son diferentes opciones que ustedes le pueden preguntar en un examen. Me preguntan si existe un X perteneciente a los reales, tales que la división de f con g sea igual a 0. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo agarrar la división, la expresión de la división, y debo igualarla a 0 e intentar calcular los valores de x que hacen que esta división sea igual a 0. Entonces, despejo la letra x, o sea, paso multiplicando, como si fuera una ecuación. 0 por x cuadrado es 0. Por supuesto, cada vez que ustedes pasan multiplicando, deben imponer que eso que pasaron multiplicando sea distinto de 0, y luego despejan la raíz. La raíz pasa como potencia, y luego el 1 pasa sumando. Entonces ahí está. Si existe, recuerden que a ustedes les preguntaban, si existe un X perteneciente a los reales. Sí existe, miren. Existe y es 1. Ustedes deben fijarse si el 1 pertenece al dominio de la función. Sí. Entonces mi respuesta será 1. Y ahí terminaría este ejercicio. ¿Qué es lo que están calculando acá cuando se pregunta si existe un X perteneciente a los reales tales que la división sea igual a 0? Lo que están calculando ustedes acá es si la gráfica de la división lo corta al eje Y en alguna zona. Y acá me está diciendo que cuando yo grafique esta función, en x igual a 1, pasa por ahí esta función. Lo corta el eje X. Y uno dice, y bueno, pero ¿por qué no hago para arriba? ¿Por qué no hago que retorne esta función para arriba? No lo puedo hacer, porque si yo llego a hacer esto para arriba, acá me saldrían dos valores donde la función cortaría al eje X. Y eso no sucede. Si aquí me dijeran 1 y 7, bueno, hago en 7 otro cruce y hago el dibujo así. Como no salió, quiere decir que esta función viene, corta el eje X y viene así. Ojo que también podría ser la otra función, o sea, no es necesariamente que tiene que ser así, puede ser cualquier función así. Si ustedes quieren saber la forma de esta gráfica, lo que ustedes deben hacer para graficar esta función es hacer una tabla de valores. Aquí ponen los valores de X y aquí ponen el valor de Y, que es F dividido en G. Esto que sería el valor de Y. ¿Qué valores le dan a la letra X? Le tienen que dar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, para obtener los valores de Y haciendo la división. Y eso le va a ir dando los diferentes puntos por donde pasa la función. Muy bien, entonces ahí tenemos la división. Por supuesto, acá le quiero marcar que si a mí me dijeran en este mismo ejercicio, en el paso 6, me dicen que haga, me preguntan, ¿G de F en 0 existe? Me lo preguntan. Yo no puedo usar este dominio para contestar esta respuesta, esta pregunta. ¿Por qué razón? Porque esto es F dividido en G, y no es lo mismo que G dividido en F. O sea que estos cálculos que tengo acá, esta manera de trabajar, no me sirve para hacer G dividido con F. Tengo que ponerme a hacer de nuevo G dividido en F desde un principio. Voy a borrar, entonces, supónganse que me preguntan eso, acá. Entonces, vamos a ver aquí. Me dicen G en F, en 0, ¿existe? Y bueno, tengo que borrar todo, no me sirve de nada esto, y tengo que volver a encarar el ejercicio poniendo G dividido con F. G dividido con F. Tengo que ver que el dominio de G intersecte al dominio de F menos los valores que hacen que F sea igual a 0. Entonces tengo que ver mi función F. ¿Qué numerito hace 0 la función F? Vamos a ver. ¿Qué numerito hace 0 la función F? Y bueno, si ustedes lo observan acá, el número que hace 0 a la función F es 1. 1 menos 1, 0.
O sea que X no puede ser el valor 1. ¿Qué debo hacer con esto después? Grafico mi función, en mi dominio de la función G, que es los reales, grafico el dominio de la función F, cerrado en 1 a más infinito. Este es el dominio de la G, cerrado en 1 a más infinito, y acá me dice que no puede tomar el valor 1, entonces vamos a hacer un circulito abierto justo acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que sombrear esta zona. Sí se intersectan, pero solo en esta zona. Es decir, el dominio de mi división quedaría desde 1 a más infinito. Entonces, ahí ya tengo el dominio de mi división, entonces ya puedo hacer la segunda operación, que es la división. G de f, G sobre f es x cuadrado arriba y raíz de x menos 1 abajo. Puedo hacer en un tercer paso, vamos a poner con números naturales, recién estaba poniendo números romanos en los diferentes pasos, eso ustedes ya lo eligen. Miren acá, me pedían G de f en 0. G de f en 0, me preguntaban si existe. Y bueno, me fijo si el 0 pertenece al dominio de la función. Observen que no. Voy a responder no. Es decir, no existe G de f en 0. Supóngase que le preguntan en el 4, ¿hay un x perteneciente a los reales tales que la división da 0? ¿Qué quiere decir eso cuando me preguntan esto? Que tengo que ver si esta división, si yo grafico a esta división, que es la división de G dividido con F, cruza el eje X en alguna zona. Entonces yo lo que debo hacer es, a la función que es la división, acá la tenemos, debo igualarla a 0. Y despejo la letra X. Está dividiendo, pasa multiplicando. Por supuesto, si ustedes hacen eso, deben imponer que X sea distinto de 0, distinto de 1, perdón, ese numerito que hace 0 acá, me queda 0, y luego el cuadrado pasa como raíz, me queda 0. Obviamente esto me sale distinto a 1 porque, bueno, yo ya tengo que el dominio de mi división es abierto en 1 más infinito. Es que debe ser así, debe coincidir esto con esto. Bien, entonces podemos ver que el 0, si bien es cierto, es un número real, no pertenece al dominio de la función. ¿Qué función? La función g dividido con f. ¿Por qué? Porque el dominio de esta función va desde 1 a más infinito. Y acá me dice si hay algún valor donde la función vale 0. Y bueno, lamentablemente, si bien es cierto, el único número que me hace 0 a esta función es el 0, no pertenece al dominio, porque no puedo reemplazar el 0 abajo. Es decir que, en este caso, más allá de que obtuve un valor, al no estar en el dominio de la división, entonces yo tengo que decir que no existe. No existe un valor perteneciente a los reales. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. Cuando ustedes calculen los valores de X, de cualquier cosa que ustedes le pidan, siempre deben controlar si ese valor que le piden y ustedes lo obtenieron, que pertenezca al dominio. Si no pertenece al dominio, esos valores no cumplirán con la condición que a ustedes le piden. Entonces, acabamos de ver en este ejercicio la división de G dividido con F y F dividido con G. Vamos a ver qué pasa si me piden la función compuesta. Para terminar con esta parte de álgebra de funciones, vamos a ver álgebra de funciones. Acá, entonces, echamos esto, borramos. ¿Qué pasa con este mismo ejercicio? Si ahora me dijeran, bueno, calculame
quiero que averigües, por ejemplo, F compuesta con G. Que veas si es posible la composición de estas dos funciones. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es, acá dice, el dominio de F compuesta con G, aquí está, que el dominio de F intersecta el rango de G. Me pregunto, ¿el dominio de F intersecta el rango de G? Que queda medio raro ahí porque lo pongo con, vamos a poner con letra mayúscula, las dos letras G ahí. Le debo preguntar y debo graficar tanto el dominio de la F como el rango de la G para ver si se intersectan. Dice desde 1 a más infinito. El dominio de la F. Y el rango de la G va desde 0 a más infinito. Entonces podemos observar que sí se intersectan. Entonces yo voy a decir que sí. Obviamente, si se intersectan, podré calcular F de G. Puedo hacer la composición. ¿Y cómo se hace la composición? Simplemente poniendo el valor de G dentro de la función F y reemplazando este X cuadrado donde está la X. Y ahí lo dejaremos. Supóngase que me dijeran, por ejemplo, que haga G compuesta con F. Todo esto no me sirve. Tengo que arrancar de nuevo con el ejercicio y decir que el dominio de la G debe intersectar al rango de la F. Me pregunto, dibujo el dominio de la G, los reales, una flecha para los dos lados, el rango de la F, desde 0 a más infinito, observo si se cruzan dominio y rango, efectivamente, mi respuesta es sí, entonces ahí puedo hacer el segundo paso que es la división de G de F, G compuesta con F, perdón. Entonces pongo G adentro F, que es X menos 1, y lo que tengo que hacer es reemplazar esto en la X de la G. O sea, me quedaría X menos 1 al cuadrado. Y ahí nomás lo dejo. No intenten simplificar porque eso le puede generar problemas. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy con respecto a esta clase de álgebra de funciones. Hemos aprendido a hacer las diferentes operaciones como son la suma, la resta, la multiplicación y la división de funciones, y en este último paso hemos visto también la composición de dos funciones. Desde ya muchas gracias, no se olviden de suscribirse al canal DISET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.